en ti. Y ahí está implicado, aunque no nombrado, pero implicado el Espíritu. Tú en mí. Toda la plenitud del Padre pasada al Hijo. Y el Hijo comparte todo con el Padre. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Hay una plenitud que fluye del Padre al Hijo y que el Hijo retorna al Padre. Una plenitud divina compartida entre el Padre y el Hijo, que proviene, que procede del Padre y del Hijo hacia nosotros, para involucrarnos en ese amor. Entonces ahora él dice, nosotros, respecto a la Trinidad, dice nosotros, que ellos sean uno. Nosotros, la iglesia, uno, como nosotros, como la Trinidad. Ahora aparece la Trinidad divina, no solo como el modelo, sino como la dinámica, como el contenido, como la posibilidad de la iglesia. Si no hubiera Trinidad, no habría iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Trinidad incorporada entre nosotros. El Padre por el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en el templo completo que cada uno de nosotros es, y haciéndonos uno, como la Trinidad es una. Entonces es demasiado práctico y fundamental tener de Dios una revelación, la revelación que el Espíritu ha dado a la iglesia acerca de Dios gracias a Cristo. Por Cristo es que conocemos a Dios. Si Dios no tuviera un hijo, no sabríamos qué es el amor, qué es la lealtad, qué es la fidelidad, qué es la armonía, qué es el compañerismo, qué es la iglesia, qué es la familia, cómo una sociedad puede ser sana, puede ser justa, qué es la justicia, qué es el equilibrio. Nada se conocería si no hubiera Trinidad. De manera, hermanos, de que el hecho de que Dios tenga un hijo desde la eternidad es crucial, y eso es lo que escandaliza al judaísmo y es lo que escandaliza al Islam, los otros monoteísmos. Pero el monoteísmo cristiano es monoteísmo, sí, porque Dios no es tres dioses, es un solo Dios, pero el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios trino. Y ahí es donde se revela lo que es el amor. Si Dios no fuera trino, el amor no sería lo que es, no tendría la estatura que de verdad tiene. Hermano, el verdadero amor es la Trinidad. Que ellos, la iglesia, sean uno en nosotros. Primero tiene que existir la Trinidad para que pueda existir la iglesia. La unidad de la iglesia es la Trinidad morando en nosotros, formándose en nosotros, haciéndonos partícipes de su naturaleza, la naturaleza divina. Después tenemos que volver a esos conceptos de naturaleza, que se refiere a los atributos comunicables de Dios, porque esencia, ousia en el griego, se refiere a los atributos incomunicables de Dios, propios de su esencia. La esencia es el determinante de las características de un ser. Lo que hace que Dios, sea divino, sea eterno, sea omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto, etc., es su esencia. Y eso es lo que hace la diferencia entre el ser de Dios, que es eterno y autosuficiente, y el ser de las criaturas, que depende de Dios. Entonces la esencia de Dios implica los atributos incomunicables de Dios, que Dios no se los comunica a nadie, porque ninguna criatura que no fue siempre Dios va a poder ser Dios.
Entonces la esencia es incomunicable. Eso es lo que en la teología y en la filosofía le llaman aceidad, con S, aceidad, lo que es exclusivo de la divinidad, de lo cual nadie participa sino la propia divinidad. Solo Dios es eternamente Dios. Pero hay atributos divinos que Él quiere compartir con esa criatura de la cual Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y de hecho Pedro enseña en el Nuevo Testamento que nosotros, los hermanos, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, del cuerpo único de Cristo, somos participantes de la naturaleza divina. Ya la palabra no es ousia, esencia, sino physis, naturaleza. En la Biblia se usa mucho esa palabra naturaleza. Y los seres difieren uno de otro por su naturaleza. Y la Biblia nos habla de la naturaleza de las bestias, de las aves, ¿no? La naturaleza humana, la naturaleza de las piedras, de los metales. Por eso dice que esos no son dioses por naturaleza. Y la naturaleza en Dios se refiere a los atributos comunicables de Dios. Nosotros, dice a Pedro, y Pedro a nosotros, somos participantes de la naturaleza divina. O sea que Dios sí quiso comunicarnos su naturaleza, que tengamos su carácter, su rectitud, su santidad, su amor. Entonces la naturaleza divina tiene que ver con atributos comunicables. La esencia divina tiene que ver con atributos incomunicables. Lo que es y será por siempre y eternamente, de eternidad a eternidad, exclusivo de Dios. Lo que hace en Dios que solo Él sea Dios. Nosotros somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, hasta de dioses se nos llama con D minúscula. Pero sabemos que somos criaturas que no existíamos y que existimos no en el pensamiento de Dios, porque no es el pensamiento de Dios lo que nos da nuestro ser. Dice en Apocalipsis, la voluntad. Por tu voluntad existen y vinieron a existir. ¿Ve? Las criaturas no existíamos, aunque Dios nos conocía, pero ese conocimiento que Dios tenía de nosotros no era todavía nuestro ser. Nuestro ser comenzó de la nada por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios, no por el conocimiento anticipado de Dios, sino por la voluntad. Les ruego que subrayen ese versículo en Apocalipsis, por favor, que en estos tiempos de nueva era, que es la vieja era de nuevo, de panteísmo, donde quiere ponérsele el título de Dios a las cosas. El panteísmo es como un ateísmo disfrazado, porque usa el nombre de Dios, pero no se lo aplica a Dios, sino a las cosas, al universo. Dice que el universo es Dios, que el todo que existe es Dios. Entonces por eso estoy aquí detenido y hablando despacio. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, 4, número de la criatura en Apocalipsis, dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. No existían, aunque Él conocía cada mosca que habría y las que no habrían también. No porque Él conociera una mosca, la mosca es parte de Dios, que eso es lo que hace el panteísmo. Como Dios conocía al diablo, entonces el diablo es parte de Dios, ese es el panteísmo. Pero que Dios conozca de antemano todo, no quiere decir que todo exista, solo existe Dios. Y el conocimiento de Dios, y la omnisciencia de Dios, pero nada más. Las cosas no existen, sino son creadas, traídas al ser por la palabra y la voluntad de Dios, no por el conocimiento de Dios. Lo del conocimiento de Dios